Un retrato olvidado, una verdad desvanecida. ¿Qué se esconde en el marco de peltre? Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su anfitrión, Rafael. Dime, ¿desde dónde nos ves esta noche? Tus observaciones hacen que este misterio cobre vida. Deja un comentario abajo. Comencemos. A principios del verano, el pueblo de Chipping Darnley disfrutaba de ese fugaz instante en el que cada hortensia parecía susurrar chismes e incluso las rosas guardaban secretos tras sus pétalos. Era la mañana de la fiesta en el jardín de Minnemesintus, Thistle Hollow, hogar del coronel Jeffrey Hargreaves y su hermana menor, la señorita Honoria Hargreaves, una majestuosa casa georgiana apenas lo suficientemente elevada como para contemplar el resto del pueblo desde arriba. La fiesta era un ritual anual de banderines y llovizna de limón, donde el inspector de guerra local vendía mermeladas artesanales, el vicario juzgaba los bollos con solemnidad y todos lucían su mejor sombrero. Este año, sin embargo, había una atracción añadida, una exposición de reliquias familiares locales, presentada por la propia señorita Honoria en el Salón Oeste, recientemente reconvertido en museo de miniaturas. En el interior, bajo cúpulas de cristal y junto a etiquetas bordadas con tinta ondulada, se alzaban reliquias del respetable pasado de Chipping Darnley. Una tabaquera de plata que el capellán de la reina Adelaida regaló al primer vicario, un delicado abanico de encaje que se decía perteneció a una dama de compañía, y un curioso marco de peltre, ancho y con elaborados relieves, que rodeaba una miniatura descolorida de una mujer vestida de luto. Era el único objeto sin etiqueta. La señorita Honoria, toda almidonada y aguileña, anunció la inclusión del marco con un gesto desdeñoso. Una cosa curiosa, la verdad, de mi tía abuela Miranda. Lo encontré hace años en el ático, pero nadie supo nunca quién era la mujer. Un marco viejo y horrible. El peltre es terriblemente sombrío, ¿no crees? Varios aldeanos expresaron su educada fascinación, aunque más tarde se susurró, mientras comían bizcocho, que Honoria había pasado la mayor parte de 2 días puliendo el marco hasta dejarlo con un brillo suave. A las 3 en punto, justo cuando los bailarines del Palo de Mayo se alineaban y una ligera brisa comenzaba a agitar los manteles, un grito agudo y agudo resonó en el aire. No provenía de la fiesta en sí, sino del interior de la casa. El grito pertenecía a la señorita Clara Dunwich, acuarelista residente del pueblo y devota coleccionista de servilleteros de encaje. Estaba recorriendo la sala de reliquias en soledad cuando se topó literalmente con el cuerpo sin vida del coronel Jeffrey Hargreaves. Lo encontraron medio sentado, medio desplomado contra el mueble de la sala, con una lupa rota junto a la mano y una expresión extraña en el rostro, entre asombro y miedo. La policía lo describiría más tarde como un infarto, posiblemente provocado por sobreexcitación o estrés. Pero la señorita Clara, entre ataques de histeria y repetidos sorbos de jerez medicinal, insistió en haber visto algo, a alguien, moviéndose detrás del mueble momentos antes de su descubrimiento. «No soy de las que dramatizan», dijo sin aliento a la multitud reunida, «pero juro que vi una sombra, la sombra de un hombre, justo detrás de ese horrible marco de peltre. La fiesta, huelga decirlo, se disolvió con una velocidad asombrosa. Los bollitos fueron abandonados, la jarra de limonada permaneció intacta. Las madres silenciaron a sus hijos mientras los guardias recorrían el recinto y la especulación se extendió por el aire como polen. No fue hasta casi la hora del té que la señorita Jane Marple, que se alojaba esa semana con su sobrina en Little Forge Cottage, se enteró del incidente. Había declinado la invitación a la fiesta del jardín. Uno solo puede asistir a un número limitado de eventos con temática de banderines en la vida. Sameh había dicho con su habitual ironía.
pero al enterarse del fallecimiento del coronel, se quitó los guantes y el sombrero discretamente y se dirigió a Thistle Hollow. La señorita Marple fue recibida en la puerta por un vicario nervioso y un sudoroso inspector Graves, que acababa de llegar de la vecina ciudad de Market Harborough. «Espero que no le moleste mi presencia, inspector», dijo con la mayor humildad. «Pero Geoffrey Hargreaves envió una vez una donación al fondo para el techo de nuestra iglesia en St. Mary Mead, y pensé que sería apropiado presentarle mis respetos». El inspector Graves, que ya había tratado con ella una vez y se sentía profundamente avergonzado por su precisión respecto a un testamento fraudulento, asintió con cautela. «Sin objeciones, señorita Marple, pero parece que son causas naturales». «El forense lo confirmará, por supuesto». «Por supuesto», dijo la señorita Marple con la mirada ya recorriendo el borde del jardín, los largos ventanales del salón, las tenues marcas de rosaduras en las losas justo afuera de las puertas francesas. No necesitó decir más, ni pidió permiso. Con la suave seguridad de quien ha aprendido a moverse sin alarmar a nadie, entró en Thistle Hollow, pasó junto al murmullo del salón y entró en la habitación donde las reliquias aún se encontraban en delicados arreglos. El marco de peltre le llamó la atención al instante. No por la imagen que proyectaba, era, como había dicho Honoria, anodino, sino por lo que ahora le faltaba. Allí, cerca de la esquina inferior izquierda, donde el diseño del marco se arqueaba como una corona de laurel, el peltre presentaba unas leves rayaduras, no recientes, no deliberadas, sino que formaban, inconfundiblemente, lo que parecían ser 3 diminutas líneas verticales seguidas de un curioso semicírculo. La señorita Marple se inclinó, entrecerrando los ojos. No era una inicial ni una marca de fabricante. Fue algo completamente distinto. Mientras tanto, el pueblo hervía de opinión. La señora Fenchurch, la encargada de correos, le contó a cualquiera que la escuchara que había visto a Geoffrey Hargreaves discutiendo con un hombre afuera de la frutería justo el día anterior. Alzaron la voz, y no me gustan las voces altas, no delante de las manzanas. El señor Bennington, el maestro jubilado, murmuró que el coronel siempre había sido demasiado listo, y que recientemente había comprado algo extraño al librero antiguo de Biddlestone. Y la joven señorita Eliza Ball, recién llegada de una escuela de mecanografía en Cheltenham, declaró que esa mañana vio a la señorita Honoria quemando algo en el incinerador del jardín. Parecía un montón de cartas viejas, con una cinta azul alrededor, pero la señorita Marple simplemente observó. Escuchó con sus pequeños y corteses asentimientos y no hizo ninguna declaración. Deambuló por el jardín una vez más, notando una pequeña piedra fuera de lugar en el sendero de grava y una mancha de algo marrón rojizo, que no era exactamente tierra, en la bisagra interior de la puerta de hierro forjado. Y cuando más, tarde esa noche, el curioso marido de su sobrina le preguntó qué pensaba de todo el asunto. Ella simplemente respondió: «Mi querido Raymond, una vez conocí a una mujer que envenenó a su propio hermano por una herencia de mermelada. La gente hace cosas muy raras cuando uno no está mirando. Y el peltre, ya sabes, tiende a atrapar las huellas dactilares con bastante terquedad. Hacía mucho tiempo que Chipping Darnley no experimentaba el silencio colectivo que se abatió sobre él tras la prematura muerte del coronel Hargreaves. A la mañana siguiente se habían retirado los banderines, se habían plegado y guardado las mesas de caballete, y el tablón de anuncios del salón parroquial solo tenía un simple añadido, un anuncio manuscrito con la letra firme del vicario. Con lo pesar, informamos del repentino fallecimiento del coronel Geoffrey Hargreaves. Próximamente se publicarán detalles del memorial. Pero el dolor en Chipping Darnley, como bien comprendía la señorita Marple, no se desplegaba simplemente en voz baja y brazaletes negros.
No, tomaba la forma de especulación, apaciguada con terrones de azúcar y servida en tazas de té. Y a media mañana del lunes, cada salón, cada banco de la iglesia, cada banco del pueblo se había convertido en un simposio de detectives aficionados. En la oficina de correos de High Street, la señora Fenchurch entrecerró los ojos mientras contaba monedas para un paquete de sellos. «No pretendo saber de medicina», dijo colocando cada moneda con delicada deliberación, «pero reconozco el miedo cuando lo veo». Su rostro parecía asustado, ¿verdad? No dolor. Asustado. Los infartos no asustan a la gente, simplemente los dejan caer. La señora Tilling, la esposa del panadero, se acercó. «¿Y supiste lo del marco?» La señora Fenchurch levantó la vista. «¿Qué hay de eso?» «Bueno, la señorita Clara dice que era lo último que miraba, o al menos la dirección que miraba cuando se fue». «Qué cosa más curiosa», murmuró la señora Fenchurch. «Siempre dije que el peltre daba mala suerte. En Nottingham, The Spotted Hart, donde los vecinos se reunían no solo para tomar cerveza negra, sino también para el escándalo, el debate adquirió un cariz más teatral. El señor Augustus Bell, quien en su momento se presentó sin éxito al consejo parroquial, dio un golpecito en el borde de su jarra. «Recuerden lo que les digo», dijo a su público, compuesto por 2 ferroviarios jubilados y un pasante de abogado subempleado. Había algo entre el coronel y ese anticuario. «¿Cómo se llama?» «Florian, Félix Crosby», ofreció el empleado, que se enorgullecía de saber el nombre completo de todos. «Es él», continuó Bell. «Los vi discutiendo la semana pasada. Algo sobre la procedencia, o sea, el origen, ¿sabes? Quizás valga la pena echarle un vistazo a ese marco de peltre. Quizás no era suyo para mostrarlo». En ese preciso instante, Félix Crosby se encontraba en su pequeña pero cuidada tienda, Las Curiosidades de Crosby, puliendo unos prismáticos victorianos con más ahínco del necesario. La campanilla de la puerta sonó. Se giró, sorprendido, de ver a la señorita Jane Marple justo en el umbral. «Señorita Marple, un placer. ¿Qué la trae por mi rincón del mercado esta mañana?» Me ofreció una leve sonrisa. «Buenos días, señor Crosby. Pensé que quizás podría ayudarme a identificar algo bastante curioso». Procedió a describir el marco de peltre, teniendo cuidado de mencionar los peculiares grabados cerca de la esquina inferior. 3 líneas, tenues seguidas de un semicírculo, como un código rudimentario. La expresión de Félix cambió sutilmente. «¿Un marco de peltre, dices? ¿Sin etiqueta? ¿Con marcas?» La señorita Marple asintió levemente, notando la forma deliberada en que dejó los binoculares a un lado y juntó las manos. «Es difícil decirlo sin verlo, claro», dijo finalmente. «Pero la descripción me recuerda a algo que vi una vez, en un catálogo de efectos militares, de antes de la guerra, claro. Algunos regimientos utilizaban fabricantes especializados para piezas conmemorativas. A menudo estaban marcadas con grabados privados». «¿Militar?», repitió la señorita Marple suavemente. «Podría ser», bajó la mirada, «aunque no me atrevería a adivinarlo. El peltre es delicado, tiende a adquirir marcas de otras partes, si se manipula mal». La señorita Marple no hizo ningún comentario, pero archivó el comentario. «Qué complicado, sin duda». En otra parte, en Thistle Hollow, Honoria Hargreaves mantenía una frágil calma. Había recibido visitas toda la mañana. Señoras con platos envueltos en paños de cocina, el vicario con un breve salmo y un alguacil solicitando una lista de los visitantes recientes de la finca. Ella ofreció poco. Mi hermano gozaba de excelente salud, repetía una y otra vez. El forense determinará la causa. Hasta entonces no me meteré en teorías. Pero la señorita Eliza Bowle, que se había quedado cerca de las puertas francesas con algún pretexto endeble, había observado
a Honoria de cerca. Se fijó en la mancha blanca de su muñeca, donde debía de haberse quitado recientemente una pulsera. También notó el estado desaliñado del estudio, algo extraño para Honoria, quien valoraba la pulcritud como una religión. Y, aún más, curioso, una mancha de hollín en el alféizar. Más tarde, Elisa le contó todo esto con gran lujo de detalles a su amiga íntima, Ruth Pargeter, que administraba la biblioteca de préstamos. «Te lo digo», susurró Elisa, «estaba quemando. Algo. Cartas, quizá. Y había hollín en el alféizar. ¿Quién deja que una casa quede tan desordenada al día siguiente de declarar un funeral? ¿Cartas?» Ruth frunció el ceño. «¿Cartas de amor, crees?» Los ojos de Elisa se abrieron de par. «En par, no seas ridícula. Honoria no ha tenido un romance desde, bueno, posiblemente nunca». Ruth no dijo nada. Pero la idea persistió. Esa noche, la señorita Marple asistió a cenar en la casa de campo de su sobrina Judith. Mientras Raymond, el esposo de Judith, contaba una historia bastante aburrida sobre la última disputa urbanística del ayuntamiento, la señorita Marple removía la sopa en silencio, absorta en sus pensamientos. «Hay algo extraño en la forma en que se desarrolla el duelo», dijo de repente. Raymond parpadeó. «¿Cómo dice?» «La gente suele mostrarlo a su manera. Recuerdo un caso de hace años en St. Mary Mead, un hombre que no mostró ninguna emoción cuando murió su esposa. Todos asumieron que tenía el corazón frío, pero resultó que estaba en Minnesota, shock por la culpa. Le había mentido sobre un asunto insignificante, relacionado con una reliquia rota». Judith arqueó una ceja. «¿Y crees que alguien esconde algo aquí?» La señorita Marple sonrió suavemente. «Cariño mío, de todos ocultando algo. La pregunta es ¿qué y por qué ahora?» Al anochecer, mientras la última luz se desvanecía sobre las verdes colinas y la campana de la iglesia daba las 6, el inspector Graves regresó a Thistle Hollow con noticias. «El informe del forense no es concluyente», le dijo a Honoria. «No hay insuficiencia cardíaca, no hay traumatismo, pero algo raro, una rápida caída de la presión arterial. Necesitarán más tiempo». «¿Veneno?», preguntó rotundamente. «No estoy seguro. No hay residuos en el cristal que usaba. Pero encontramos un trozo de terciopelo cerca del armario. No pertenece a nada de la casa». «¿Terciopelo?» «Sí. Color ciruela intenso. Desgarrado». Honoria se giró, muy lentamente, y miró hacia el salón, ahora cerrado. «Veo». Afuera la señorita Marple estaba justo al alcance del oído, hablando en voz baja con el joven agente Larch. «Me pregunto», dijo, «si el coronel había entrado recientemente en posesión de algo controvertido». Larch, que no estaba acostumbrado a que lo interrogaran señoras mayores, se movió torpemente. «Bueno, se dice que compró algo, una antigua condecoración militar, en Crosby's Curios. Pero no hemos encontrado nada inusual». «Supongo que no», dijo la señorita Marple, «a menos que mires detrás de cosas que la gente no suele mover, retratos, espejos, quizás incluso marcos». Larch parpadeó. «¿Marcos?». La señorita Marple sonrió. «Especialmente el de Peltre. El día siguiente en Chipping Darnley fue una de esas peculiares mañanas inglesas en las que la niebla se aferraba al suelo como un encaje antiguo, enroscándose a lo largo de los setos y acumulándose en las hondonadas entre las casas. Las campanas de la iglesia repicaban débilmente en la distancia, no para un servicio religioso, sino como parte del ritmo general del pueblo, un recordatorio quizás de que el tiempo, por extraño que fuera el momento, seguía avanzando. Dentro de Little Forge Cottage, la señorita Marple sorbía su té matutino mientras observaba a un herrerillo corretear por la valla del jardín. Judith ya se había ido a la reunión del comité del Instituto de la Mujer, y Raymond,
tras declarar que necesitaba silencio para revisar un artículo sobre planificación cívica, se había retirado al estudio con el ceño fruncido y aire de mártir. A la señorita Marple le sentaba de maravilla. Ella descubrió que los misterios a menudo se desentrañaban mejor en los momentos de tranquilidad, entre cucharadas de mermelada y el repiqueteo del reloj. Un suave golpe se escuchó en la puerta. «¿Quién será?», murmuró dejando la taza. Era demasiado temprano para los comerciantes y había demasiada niebla para las visitas casuales. Cuando lo abrió, fue recibida por el rostro familiar, ligeramente irritado por el viento, del agente Larch, con la gorra en la mano. «Señorita Marple», dijo con aspecto algo incómodo. El inspector pensó que quizás podría, bueno, sí, no tiene nada que hacer, echar otro vistazo a los objetos del salón oeste. Sus ojos brillaron. Debería estar encantado. Thistle Hollow había recuperado algo de calma durante la noche. El salón, antes un hervidero de aldeanos y migas de pastel, ahora permanecía silencioso e inmóvil. Las vitrinas permanecían intactas, sus objetos cuidadosamente ordenados, aunque ahora bajo el escrutinio de las autoridades. Una fina cinta policial impedía la entrada, pero el inspector Graves ya había tomado las medidas necesarias. «Extraoficial, señorita Marple», dijo al llegar. «Pero parece que ha acertado la mayoría de las veces en estos asuntos. Agradecería su opinión». La señorita Marple no respondió de inmediato. Entró lentamente en el salón, con la mirada vagando sobre los objetos, no solo observándolos, sino escuchando para ellos, como si cada elemento susurrara una verdad demasiado sutil para mentes más ruidosas. El marco de peltre seguía en su sitio. Al examinarlo más de cerca, la señorita Marple notó una nueva adición, una pequeña etiqueta de evidencia fijada discretamente en su borde inferior, marcada artículo 7B. También observó que cerca del rodapié aún se podía ver una tenue sombra del trozo de terciopelo mencionado anteriormente por el inspector. Se inclinó una vez más, observando las extrañas marcas grabadas que había notado antes. 3 diminutas líneas verticales, seguidas de un delicado semicírculo, como si alguien hubiera usado la punta de una horquilla o el filo de un cuchillo. Esta vez notó algo más. Bajo el patrón apenas visible a menos que la luz lo iluminara en un ángulo preciso, había una tenue mancha de un verde grisáceo. «¿Este polvo fue analizado?», preguntó sin girarse. El inspector Graves parpadeó. «El laboratorio todavía lo está revisando. ¿Cree que es importante?». «Creo que sí», dijo simplemente. «Parece residuo de algo oxidado, posiblemente metal que había estado aquí, o quizás un revestimiento viejo que se quitó. ¿Crees que había algo escondido en el marco? Debería decir que no precisamente, pero quizás detrás él». Levantó el dedo enguantado hasta el borde del marco, con cuidado de no tocar el metal. «Me pregunto», murmuró, «si el cuadro en el marco era un señuelo, y si el verdadero mensaje o la amenaza residía en lo que alguna vez contenía el marco». El inspector Graves tomó nota. «Haremos que lo desmantelen y lo examinen todo». La señorita Marple asintió. «Cuéntame qué encuentras. Tengo el presentimiento de que el marco sabe más que el cuadro». Más tarde esa tarde, visitó la vicaría aparentemente para preguntar por el próximo servicio conmemorativo, pero más importante aún, para hablar con la señora Simpkins, la ama de llaves del vicario y la difusora de información más eficiente del distrito. El vicario, el reverendo Harold Smedley, la recibió con su habitual apretón de manos suave y parpadeando nervioso. «Qué asunto tan terrible, señorita Marple». «Simplemente terrible. Jeffrey había sido un pilar del comité de la iglesia durante 20 años. «Sí», dijo ella.
Era un hombre de rutinas, ¿verdad? Sin falta, dijo el vicario. Venía todos los domingos sin excepción. Se sentaba en el mismo banco, el tercero desde el frente a la derecha. Daba generosamente, pero en silencio. No era de los que presumían de sus buenas obras. ¿Sabías si tenía enemigos? El vicario pareció sorprendido. Bueno, yo diría que no. Aunque dudó un momento y luego bajó la voz. Entre tú y yo tuvo una discusión con la señorita Honoria hace unas 3 semanas. Fue después de la junta parroquial. Algo sobre un legado. Estaba bastante alterada. ¿Qué clase de legado? Bueno, esa es la cuestión. Nadie lo sabe. Él le había dicho algo en privado, y después ella se fue furiosa. Dijo que había traicionado su confianza. Intenté no entrometerme, por supuesto, pero la señora Simpkins la oyó murmurar algo sobre no dejar que el pasado vuelva de la tumba. La señorita Marple arqueó las cejas ligeramente. «Qué curioso», dijo. «¿Viste alguna señal de que estuviera involucrado en investigaciones o asuntos familiares?» «Sí, claro. Le apasionaba la genealogía. Pasó horas en los archivos del condado. Dijo que estaba rastreando una línea materna perdida, algo sobre una herencia perdida de una tía abuela de Yorkshire. ¿Tuvo éxito? No sabría decirlo, pero sin duda estaba obsesionado con la idea». La señorita Marple sonrió amablemente, agradeció al vicario y preguntó si podía saludar a la señora Simpkins al salir. Encontró al ama de llaves en la cocina pelando patatas con ahínco. «Señorita Marple, pensé que podría pasar por aquí», dijo la mujer mayor, como si hubiera predicho el futuro. «Señora Simpkins, disculpe si le pregunto algo raro. ¿Envió alguna vez el coronel Hargreaves paquetes desde la oficina de correos o recibió alguno inusual?» El ama de llaves hizo una pausa. «Bueno, no sé si es inusual, pero hace unos 10 días recibió un sobre grueso y pesado, creo, de Leeds. Parecía oficial. Tenía un sello de lacre. Volvió directamente a casa del correo y se encerró en su estudio. Lo mencionó alguna vez después. No, y parecías inquieto. Se trasnochaba paseándose de un lado a otro, y eso no es propio de él. Tampoco comía mucho. Fue entonces cuando la señorita Honoria empezó a comportarse de forma extraña. «Ya veo», dijo la señorita Marple. Cuando salió al sendero del jardín, miró el suave cielo gris y pensó, una carta sellada con lacre, una disputa por un legado, y algo escondido en un marco de peltre que nadie recuerda con claridad. No se trata solo de la muerte, se trata del legado. Esa tarde, mientras el crepúsculo pintaba las cabañas con pinceladas de lavanda y oro, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente en el salón de Little Forge Cottage, tejiendo en su regazo y con la mente lejos. Pensó en la extraña marca en el marco, los residuos y el contenido que faltaba. Pensó en la pelea entre hermanos, el fuego latente y el férreo control de Honoria sobre la casa, pero sobre todo pensó en el miedo, porque no era solo la muerte la que había visitado Thistle Hollow, era algo temido, algo anticipado, y en su larga experiencia, la gente solo temía una de 2 cosas, ser descubierta o perder algo que creían que nunca debían tomar. Dejó su labor y cogió su cuaderno. «Creo», murmuró en voz alta, «que tendré que hablar de nuevo con el señor Felix Crosby y quizás con la señorita Honoria, en circunstancias ligeramente distintas». A la mañana siguiente, Chipping Darley se vio envuelto en la tenue promesa de lluvia, con el cielo de un gris pálido y los setos impregnados del aroma a madreselva y una silenciosa inquietud. Aunque el pueblo pudiera parecer inalterado para el ojo inexperto, los niños caminaban a la escuela con sus mochilas en la mano y los tenderos exhibían ruibarbo en cajas a rayas. Bajo todo ello,
latía una tensión distintiva, como el zumbido de un órgano de iglesia justo debajo del himno. A las 9, el inspector Graves había instalado un escritorio provisional en el salón de Thistle Hollow, y el ir y venir de los aldeanos, convocados, interrogados, liberados, daba a la casa la impresión de un peculiar teatro. En el centro de todo, erguida como un palo, con una expresión de buena educación y una tenaz dignidad, estaba la señorita Honoria Hargreaves. Le ofreció café al inspector y se negó a sentarse, manteniendo un tono al mismo tiempo firme y perfectamente educado. Entiendo la necesidad de investigar, inspector, pero confío en que recordará que Geoffrey era un hombre de reputación intachable. Cualquiera que sea la sombra que se haya proyectado sobre sus últimas horas, estoy seguro de que no será más que una coincidencia. Graves miró sus manos, aún sin anillo, aún firmes, e hizo un leve gesto profesional con la cabeza. Ha sufrido un shock, señorita Hargreaves. No la entretendré mucho, pero debo preguntarle de nuevo, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hermano con vida? Honoria exhaló por la nariz. Justo antes de que empezara la fiesta, alrededor de la 1 y... Miria estaba inspeccionando la mesa de reliquias. Había insistido en reorganizar varias etiquetas para mayor claridad, y luego se disculpó. Dijo que necesitaba revisar algo en el salón oeste. ¿No lo volviste a ver? No. Estaba ayudando en el puesto de mermelada. Solo me enteré del descubrimiento, cuando la pobre señorita Dunnage empezó a gritar: ¿Y estás seguro de que gozaba de buena salud? Tan segura como es posible, dijo con frialdad. Tomaba sus suplementos, caminaba todas las mañanas, nunca se perdía un asado del Sin. Domingo Graves asintió. ¿Y el marco? Los labios de Honoria se presionaron en una fina línea. Me disgustaba. Siempre me disgustó. Pero Geoffrey insistía en que tenía valor histórico, aunque, en mi opinión, era más superstición que sustancia. ¿Sabías lo que contenía alguna vez? Ni idea, dijo secamente. La encontraron hace años en un baúl con pertenencias familiares. La imagen ya estaba descolorida. Siempre supuse que la habían puesto ahí simplemente para llenar el marco. El inspector anotó algo. «Puede irse, señorita Hargreaves». Ella se giró sin hacer más comentarios. El susurro de su falda fue la única respuesta. La señorita Marple, mientras tanto, había pasado la mañana con deliberada moderación, paseando por los callejones, deteniéndose de vez en cuando para contemplar los muros cubiertos de hiedra o para saludar a algún niño del pueblo con una galleta. Pero su mente estaba en otra parte, repasando lo que había observado en la casa el día anterior. Ella regresó al lugar a última hora de la tarde, por educada invitación del inspector Graves, que había empezado a apreciar extrañamente sus comentarios tranquilos y penetrantes. He ordenado a mis hombres que registren el salón oeste desde el suelo hasta el dintel, dijo frustrado. Hemos desmantelado el marco y no hemos encontrado nada oculto en su interior, aunque hay pruebas de que el contenido original fue extraído hace quizás una década. Los arañazos que mencionaste coinciden con el lugar donde podría haberse fijado una segunda placa de soporte. ¿Lo quitaron recientemente?, preguntó. Es difícil decirlo, pero la oxidación alrededor de los herrajes sugiere que algo se movió, quizá en las últimas semanas. La señorita Marple asintió. ¿Y la carta de Leeds? Todavía estoy esperando la confirmación del registro civil, pero si contenía lo que sospecho, algún documento legal o revelación familiar, podría ser la clave. Se dirigió al escritorio en el rincón más alejado del estudio. A diferencia de las mesas de exposición, este mostraba señales de uso reciente: un bolígrafo destapado, un trozo de lacre y un papel secante volcado. Pero lo que le llamó la atención fue el tercer cajón empezando desde arriba,
Un mueble bajo y achaparrado con cerradura, actualmente cerrado. ¿Probaste? ¿Este? Preguntó suavemente. Graves frunció el ceño. Está sellado. Honoria dice no tener la llave. ¿Puedo? Dijo, y con algo de esfuerzo, se arrodilló para mirar más de cerca. Era una cerradura sencilla de estilo victoriano, con una ligera curva en el canal de la llave. Metió la mano en su bolso y tras una pausa sacó un ganchillo olvidado hacía tiempo. Una vez abrí el maletín de viaje de mi sobrina con esto porque se le atascó el cierre. Nunca se sabe cuándo algo puede venir bien. Con unos pocos empujones suaves se escuchó un leve clic y el cajón se abrió con un silencioso suspiro de aire viciado. Dentro había unas cuantas hojas quebradizas de correspondencia amarillenta, un cuaderno estrecho encuadernado en cuero y una bolsa de terciopelo, del mismo tono ciruela que el trozo roto encontrado cerca del marco. Abrió la bolsa con delicadeza. Dentro se encontraba un medallón de hierro, con forma de estrella de 6 puntas, cuya superficie estaba grabada con símbolos desconocidos. En el reverso había un nombre, apenas grabado: Marianne Hargreaves, 1872. El inspector Graves se inclinó. ¿Una insignia de regimiento? La señorita Marple meneó la cabeza. No, un símbolo familiar, sospecho, y esa, añadió tocando el nombre, era la tía abuela de Geoffrey. La misma mujer, si no me equivoco, que una vez fue dueña del marco de peltre. Graves parpadeó. El mismo que Honoria descartó como irrelevante. En efecto, la señorita Marple tomó el cuaderno y lo pasó. Era una mezcla de notas de la herencia, listas de inventario y casi al final, lo que parecían ser anotaciones copiadas de un antiguo libro de contabilidad familiar. Un pasaje destacaba Myper de marzo, baúl entregado desde Ashcombe Manor. El contenido incluía el marco, la caja de cartas, el colgante y un codicilo firmado. Debe ser verificado por un abogado antes de su exhibición. Honoria lo desaconsejó. La Ponto, señorita Marple lo leyó en voz alta y la sala quedó en silencio. Honoria no quería que se exhibieran los objetos, dijo Graves lentamente. Y Geoffrey insistió en mostrarlos de todos modos. La señorita Marple asintió. Sus ojos se iluminaron con algo más profundo que la sospecha, curiosidad envuelta en conocimiento. Es posible, dijo con dulzura, que Honoria temiera algo más que la vergüenza. Quizás lo que había dentro de ese marco, y las cartas, amenazaba con revelar algo que deseaba olvidar. Esa noche, el pueblo se retraía, con las ventanas brillando doradas tras las cortinas corridas para protegerse de la niebla. En la biblioteca, Ruth Pargeter recorrió con los dedos el lomo de un libro sobre escudos familiares y genealogía, mientras su mente revoloteaba con el recuerdo de una historia contada hacía mucho tiempo por su abuela. Algo sobre un primo, Hargreaves, que desapareció tras un escándalo, una herencia perdida, un hijo que nunca fue reclamado. Y en su ordenado dormitorio encima de la tienda, Eliza Bowle estaba sentada cepillándose el pelo y pensando, no en el coronel, sino en lo que había visto ese día, la señorita Honoria llorando, no abiertamente sino en el lugar más extraño, junto al armario del ama de llaves, detrás de las escaleras, donde nadie podía verla. Para cuando llegó la mañana del viernes, el pueblo de Chipping Darnley se había refugiado en una especie de vigilancia contenida, como si los propios árboles contuvieran el aliento. Las flores del césped aún florecían, los niños aún pasaban notas en las aulas, y la campana de la iglesia aún daba los cuartos, pero se respiraba un aire compartido, de tensión cortés, una pregunta colectiva. ¿Qué exactamente había desenterrado el coronel Hargreaves antes de su muerte? La señorita Marple, siempre tranquila,
Ya estaba sentada en su pequeño escritorio en Little Forge Cottage a las 8. Había escrito 3 cartas esa mañana, una a su abogado en St. Mary Mead, solicitando un libro de referencia histórica, otra a la oficina de archivos del condado de Leeds, y otra redactada con más sutileza a un antiguo conocido de la Real Sociedad Heráldica. Pero incluso al terminar su tercera carta, sus pensamientos volvieron una y otra vez a ese peculiar residuo bajo el marco de peltre, verde grisáceo, oxidado e inconfundiblemente metálico, y a la frase copiada en el cuaderno de Geoffrey: codicilo firmado había sido la línea más sencilla del diario, y sin embargo había algo en ella que se aferraba como telarañas. Un codicilo implicaba un cambio, y el cambio, en lo que respecta a los legados familiares, rara vez pasaba sin consecuencias. A las 10, la señorita Marple se encontraba de nuevo en Thistle Hollow, esta vez a petición del agente Larch, quien le había pedido ayuda para identificar un objeto extraño, hallado oculto tras la rejilla de la chimenea en el salón oeste. La habitación ya no estaba acordonada, aunque un tenue silencio aún parecía extenderse por los zócalos, como si se resistiera a olvidar lo sucedido allí. El objeto en cuestión descansaba sobre un pañuelo sobre la repisa de la chimenea, una placa de bronce con forma de escudo, deslustrada por el paso del tiempo, pero que tenía grabado un diseño casi idéntico al que la señorita Marple había observado en el reverso del medallón de hierro del cajón cerrado. Tenía la forma de una llama estilizada rodeada de laureles y debajo estaban las iniciales M.H. «Coincide con el nombre del colgante», murmuró Larch. «Marianne Hargreaves». La señorita Marple asintió lentamente. «Esto», dijo levantando el escudo con una mano enguantada, «habría estado sujeto a un cofre o una caja, probablemente el baúl mencionado en el cuaderno de Geoffrey. Y si esta placa fue retirada y ocultada, uno se pregunta qué más había». Larch se rascó la cabeza. ¿Por qué molestarse en esconder la placa y dejar atrás el colgante y el cuaderno? Ella lo miró pensativa. Quizás porque el colgante y el cuaderno eran fáciles de descartar como objetos antiguos, pero una placa con el nombre, una oficial, habría vinculado el contenido del baúl con alguien muy específico, alguien cuya conexión podría suscitar preguntas incómodas. Más tarde esa tarde, cuando el clima se volvió húmedo y frío, la señorita Marple se detuvo en la tienda del pueblo con el pretexto de comprar azúcar de cebada, pero se encontró, como era de esperar, enfrascada en una conversación con Ruth Pargeter, que estaba detrás de la caja clasificando fichas. «¿Estás ocupada, querida?», preguntó la señorita Marple con suavidad, mientras su mirada se dirigía a un grueso volumen detrás del mostrador. Ruth miró hacia arriba y se sonrojó ligeramente. «Solo estoy comprobando las fechas de regreso. Y bueno, curioseando un poco». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Creo que una vez vi ese mismo libro en la mesa de tu abuela. Leyendas familiares de los condados de origen, ¿verdad?» Ruth sonrió levemente. «Sí, solía leerlo en voz alta durante las tormentas. Decía que ahuyentaba los truenos. Una familia curiosa, los Hargreaves», dijo la señorita Marple con indiferencia. «¿Te los mencionó tu abuela alguna vez?» Ruth dudó. Luego, una vez dijo que hubo un escándalo, algo sobre un hijo ilegítimo de una de las chicas Hargreaves, Marianne, creo, pero el niño nunca fue reconocido oficialmente. Se habló de sobornos y algo sobre que lo enviaron al extranjero para evitar la vergüenza». La señorita Marple emitió un zumbido pensativo. «¿Y alguna vez te dijo qué pasó con el niño?» «No, solo que había un collar, una especie de reliquia familiar, que desapareció al mismo tiempo. Mi abuela siempre creyó que se lo había llevado la niñera, pero nadie pudo probar nada». La señorita Marple asintió, le dio las gracias amablemente
y salió con su azúcar de cebada intacta. Afuera, la lluvia había empezado, suave y persistente. Mientras descendía por el sendero hacia Little Forge Cottage, se detuvo junto al monumento de guerra. Algo en la historia de Ruth, la niña perdida, la reliquia desaparecida, se resistía a calmarse. Si Marianne Hargreaves tuvo un hijo que nunca fue reconocido legalmente, y si ese niño o su descendiente hubiera resurgido, eso explicaría la pelea entre Joffrey y Honoria. Eso explicaría por qué el marco de peltre, que alguna vez albergó una fotografía, podría haber contenido algo más, tal vez un documento o un retrato en miniatura relacionado con el heredero perdido. Y eso también explicaría por qué alguien podría sentirse lo suficientemente desesperado como para matar. Esa noche volvió a sentarse con el inspector Graves, esta vez en sus aposentos temporales en la posada. Él había empezado a confiar más abiertamente en sus percepciones, aunque aún se comportaba con la cautela de un hombre acostumbrado a la cadena de evidencias. «Entrevistamos a Felix Crosby otra vez», dijo, entregándole una taza de té. «Resulta que él vendí un baúl a Geoffrey el mes pasado. Dijo que venía de una granja vacía en Yorkshire, de Ashcombe, para ser exactos». Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente. «¿Y sabe Félix qué había dentro?» «Dice que no. Dijo que estaba sellado cuando lo adquirió. Lo vendió tal cual, pero recuerda el marco». «Entonces mintió», dijo la señorita Marple en voz baja. Graves miró hacia arriba. «Cuando visité su tienda por primera vez, reaccionó a mi descripción del marco con reconocimiento. No me sorprendió. Sabía lo que era grave», suspiró. «Así que podría haber sabido el origen del baúl, posiblemente incluso qué contenía. Más que eso», añadió la señorita Marple dejando el té, «creo que pudo haber ayudado a ocultar algo que contenía, quizás a cambio de dinero, o quizás para proteger a alguien». Graves entrecerró los ojos. «¿Honoria?» «No necesariamente, aunque sin duda tenía las mayores razones para temer un desafío al apellido familiar. Pero hay alguien más que estamos pasando por alto». «¿OMS?» La señorita Marple miró por la ventana y vio cómo la niebla descendía por las colinas como una marea silenciosa. Alguien que conociera el propósito original del marco, alguien que tuviera acceso a la casa ese día, alguien que pudiera moverse sin llamar la atención. Graves frunció el ceño. «Señorita Danach». «Quizás», dijo la señorita Marple con suavidad. «Era él que encontró el cuerpo. Pero no. Mi instinto me dice que nos estamos desviando por el grito, no por lo que lo precedió». Graves se recostó. «¿Y entonces quién?» Pero la señorita Marple se limitó a sonreír. «Todavía no, inspector. Como dicen los jóvenes, es demasiado pronto para jugarse todas las cartas». Esa noche, de vuelta en Little Forge Cottage, recuperó el cuaderno una vez más. Había copiado varios pasajes del diario de Joffrey, y ahora su dedo volvía a trazar una línea. El marco se conservó a pesar de las objeciones de Honoria. Es necesario confirmar la legitimidad de la fotografía. Se asemeja al retrato en la Amu Saltouti en el vestíbulo de Thistle Hollow, justo afuera del salón oeste. Efectivamente había un óleo grande y algo descolorido. Una mujer de la década de 1870, vestida de negro, con ojos grises y barbilla firme. Honoria lo había descartado cuando se le preguntó. La tía abuela Marianne, una mujer terriblemente adusta, pero la señorita Marple había notado algo que los demás no. En la pintura, la mujer llevaba un pequeño colgante brillante en el cuello. El mismo colgante que se encuentra en la bolsa de terciopelo. Después de todo, no había desaparecido. Era sábado por la mañana, y Chipping Darnley se movía bajo un velo de llovizna, esa clase de lluvia persistente y susurrante que cubría de humedad cada hoja y cada tejado de pizarra. Pero por una vez,
La lluvia no logró suavizar el ambiente. En cambio, acentuó la silenciosa incertidumbre que se había apoderado del pueblo. Una respiración colectiva contenida a la espera de algo aún desconocido. Dentro de Thistle Hollow, el inspector Graves revisó sus notas por tercera vez. Empezaba a surgir un patrón, aunque plagado de lagunas. Las evasivas de Honoria Hargreaves, las inconsistencias de Felix Crosby y el misterioso colgante habían dejado rastros, pero se negaban a guiarlo en línea recta. Y ahora, los resultados habían llegado desde Leeds. La carta que el coronel Jeffrey Hargreaves recibió días antes de su muerte provenía, en efecto, de la oficina de registros del condado. Incluía una copia certificada de un codicilo de 1912 al fideicomiso familiar de Hargreaves. El codicilo contenía una declaración extraordinaria: que una niña nacida en secreto de Marianne Hargreaves durante el verano de 1872 tenía derecho a una parte de la herencia, un reclamo que pasaría a los descendientes de ese niño en ausencia de un heredero directo. El inspector Graves leyó el párrafo 2 veces y luego otra vez en voz alta, como si dijera que así aclararía las implicaciones. El fideicomiso nunca se había actualizado tras la muerte de Marianne, y si este codicilo se hubiera autenticado, lo habría cambiado todo. De repente, el interés de Jeffrey por el marco de peltre cobró sentido. Quizás creía que alguna vez había contenido una prueba, un certificado de nacimiento, una miniatura o incluso el codicilo original. Debió sospechar que alguien había retirado la prueba y la había reemplazado por la fotografía, ahora descolorida e irreconocible. Pero si él hubiera descubierto la verdad, alguien más debería haberlo sabido, y alguien muy probablemente lo había matado por ello. Esa tarde, la señorita Marple visitó a Felix Crosby, su tienda. Las curiosidades de 1900. Crosby parecía menos sereno que de costumbre. Una taza de té estaba sin lavar sobre la encimera. Un cajón colgaba entreabierto bajo una hilera de libros de contabilidad polvorientos. El propio Félix parecía más pálido de lo que recordaba. Su habitual vivacidad flaqueó ligeramente al abrir la puerta. «Señorita Marple», dijo casi con cansancio, «¿a qué debo este placer?» Entró sin esperar a que la invitaran. «Pensé que era hora de hablar con franqueza, señor Crosby». Félix se enderezó. «¿Sobre qué?» Ella se giró y lo miró directamente a la cara. «Le vendiste un baúl al coronel Hargreaves, sí, pero no estaba sellado cuando lo encontraste, ¿verdad?» Félix vaciló. «No lo abrí, si es eso lo que quieres decir». «No», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero alguien lo hizo. Y antes de que usted lo transmitiera le quitaron algo. Algo importante. Supongo que le ordenaron que lo quitara». Frunció el ceño. «¿Crees que conspiré para ocultarle algo al coronel Hargreaves? Creo que te convencieron, ya sea por lealtad o por miedo, de proteger a alguien. Quizás a alguien cercano al coronel, quizás incluso a alguien a quien apreciabas». La mandíbula de Félix trabajó. «No quería involucrarme», dijo finalmente en voz baja. «Cuando vi lo que contenía el marco, la miniatura, el certificado, supe que no era solo una baratija. Geoffrey aún no lo sabía, pero estaba sentado sobre un escándalo familiar. Honoria vino a verme antes de que recogiera el baúl. Me ofreció dinero. No mucho, claro, pero me rogó que tomara el contenido y lo destruyera. ¿Y tú lo hiciste?» Félix miró hacia otro lado. «No pude. Mejor los escondí, detrás de la reja de la sala. Pensé que era temporal. Nunca imaginé que alguien muriera». Terminó. La señorita Marple tragó saliva con fuerza. Estaba desesperada. Dijo que Jeffrey lo arruinaría todo. La señorita Marple dio un pequeño y triste suspiro. «Le creo, señor Crosby, pero me pregunto si Honoria es la única a quien deberíamos».
Estar observando, Félix parpadeó. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple hizo una pausa y luego dijo, ¿viste alguna vez quién llegó temprano a la fiesta antes que la multitud? Dudó. Había una visita. La señorita Dunage entró en la sala antes que nadie. Dijo que quería ver el abanico de encaje antes de la aglomeración. Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron ligeramente. Gracias. Me ha sido de gran ayuda. La señorita Clara Dunage vivía en una cabaña de majestuosidad descolorida a las afueras del pueblo, donde las rosas luchaban con las zarzas a lo largo del enrejado y una regadera pintada de verde permanecía permanentemente inclinada. Un gato tuerto se repanchingaba en el alféizar de la ventana, observando la figura que se acercaba con lo que solo podría describirse como una tolerancia hastiada. La señorita Marple llamó suavemente a la puerta. Después de un momento, Clara abrió la puerta, vestida con una bata salpicada de pintura y con una expresión de sorpresa. «Señorita Marple, cielos, qué sorpresa». «No del todo, espero», dijo la señorita Marple con una cálida sonrisa. «Esperaba hablar contigo sobre la fiesta». La mano de Clara tembló ligeramente mientras abría más la puerta. «Claro, pase. Me temo que estoy a mitad de una acuarela del bosquecillo, así que este lugar da miedo». El interior de la casa olía a aceite de lavanda y papel húmedo. La señorita Marple se acomodó en una silla mientras Clara traía el té con un ajetreo un tanto teatral. «Quería preguntarle», dijo la señorita Marple con suavidad, «¿por qué llegó tan temprano al salón ese día?» Antes del grito, Clara se quedó congelada. Le dije al inspector que quería admirar el encaje, pero sabías que las reliquias estarían expuestas, y antes eras muy cercano a la familia Hargreaves, ¿verdad? Clara se quedó muy quieta. Su sonrisa vaciló. Mi padre era su abogado, antes de fallecer. Y usted, continuó la señorita Marple con amabilidad, habría sabido de la vieja disputa familiar, de Marianne, del fideicomiso, y habría sabido que descubrir un codicilo o la verdad sobre la niña perdida podría alterar drásticamente la herencia. Clara dejó su taza de té con un fuerte ruido. ¿Qué está sugiriendo, señorita Marple? Que quizás no te topaste con el cuerpo de Jeffrey por casualidad, que quizás ya estabas en la habitación, siguió. Un largo silencio. Entonces Clara habló en voz muy baja. No lo maté, Jane, lo juro, pero sí saqué el contenido del marco. La expresión de la señorita Marple no cambió. ¿Por qué? Porque era mío, dijo Clara con voz temblorosa. El retrato, la miniatura, era de mi abuela. La señorita Marple parpadeó. Entonces, sí. Marianne Hargreaves tuvo una hija, mi madre. La señorita Marple no dijo nada. Tenía las manos entrelazadas suavemente sobre el regazo. Mi abuelo, el amante de Marianne, era comerciante. Nunca se les permitió casarse. El niño estuvo escondido. Lo crió la familia de la niñera. Pero mi abuela conservó ese colgante. Lo heredó. Y encontré la prueba cuando mi padre enfermó. Una vieja carta escrita por Marianne, escondida en un libro de sermones. Pero la señorita Marple se limitó a sonreír. Todavía no, inspector. Como dicen los jóvenes, es demasiado pronto para jugarse todas las cartas. Esa noche, de vuelta en Little Forge Cottage, recuperó el cuaderno una vez más. Había copiado varios pasajes del diario de Geoffrey, y ahora su dedo volvía a trazar una línea. El marco se conservó a pesar de las objeciones de Honoria. Es necesario confirmar la legitimidad de la fotografía. Se asemeja al retrato en la Amu Saltonty en el vestíbulo de Thistle Hollow, justo afuera del salón oeste. Efectivamente había un óleo grande y algo descolorido. Una mujer de la década de 1870, vestida de negro, con ojos grises
y barbilla firme. Honoria lo había descartado cuando se le preguntó. La tía abuela Marianne, una mujer terriblemente adusta, pero la señorita Marple había notado algo que los demás no. En la pintura, la mujer llevaba un pequeño colgante brillante en el cuello. El mismo colgante que se encuentra en la bolsa de terciopelo. Después de todo, no había desaparecido. Era sábado por la mañana, y Chipping Darnley se movía bajo un velo de llovizna, esa clase de lluvia persistente y susurrante que cubría de humedad cada hoja y cada tejado de pizarra. Pero por una vez, la lluvia no logró suavizar el ambiente. En cambio, acentuó la silenciosa incertidumbre que se había apoderado del pueblo, una respiración colectiva contenida a la espera de algo aún desconocido. Dentro de Thistle Hollow, el inspector Graves revisó sus notas por tercera vez. Empezaba a surgir un patrón, aunque plagado de lagunas. Las evasivas de Honoria Hargreaves, las inconsistencias de Felix Crosby y el misterioso colgante habían dejado rastros, pero se negaban a guiarlo en línea recta. Y ahora, los resultados habían llegado desde Leeds. La carta que el coronel Geoffrey Hargreaves recibió días antes de su muerte provenía, en efecto, de la oficina de registros del condado. Incluía una copia certificada de un codicilo de 1912 al fideicomiso familiar de Hargreaves. El codicilo contenía una declaración extraordinaria, que una niña nacida en secreto de Marianne Hargreaves durante el verano de 1872 tenía derecho a una parte de la herencia, un reclamo que pasaría a los descendientes de ese niño en ausencia de un heredero directo. El inspector Graves leyó el párrafo 2 veces y luego otra vez en voz alta, como si dijera que así aclararía las implicaciones. El fideicomiso nunca se había actualizado tras la muerte de Marianne, y si este codicilo se hubiera autenticado, lo habría cambiado todo. De repente, el interés de Geoffrey por el marco de peltre cobró sentido. Quizás creía que alguna vez había contenido una prueba, un certificado de nacimiento, una miniatura o incluso el codicilo original. Debió sospechar que alguien había retirado la prueba y la había reemplazado por la fotografía, ahora descolorida e irreconocible. Pero si él hubiera descubierto la verdad, alguien más debería haberlo sabido, y alguien muy probablemente lo había matado por ello. Esa tarde, la señorita Marple visitó a Felix Crosby, su tienda. Las curiosidades de 1900 Crosby parecía menos sereno que de costumbre. Una taza de té estaba sin lavar sobre la encimera. Un cajón colgaba entreabierto bajo una hilera de libros de contabilidad polvorientos. El propio Félix parecía más pálido de lo que recordaba. Su habitual vivacidad flaqueó ligeramente al abrir la puerta. «Señorita Marple», dijo casi con cansancio, «¿a qué debo este placer?» Entró sin esperar a que la invitaran. «Pensé que era hora de hablar con franqueza, señor Crosby». Félix se enderezó. «¿Sobre qué?» Ella se giró y lo miró directamente a la cara. «Le vendiste un baúl al coronel Hargreaves, sí, pero no estaba sellado cuando lo encontraste, ¿verdad?» Félix vaciló. «No lo abrí, si es eso lo que quieres decir». «No», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero alguien lo hizo. Y antes de que usted lo transmitiera le quitaron algo. Algo importante. Supongo que le ordenaron que lo quitara». Frunció el ceño. «¿Crees que conspiré para ocultarle algo al coronel Hargreaves? Creo que te convencieron, ya sea por lealtad o por miedo, de proteger a alguien. Quizás a alguien cercano al coronel, quizás incluso a alguien a quien apreciabas». La mandíbula de Félix trabajó. «No quería involucrarme», dijo finalmente en voz baja. «Cuando vi lo que contenía el marco, la miniatura, el certificado, supe que no era solo una baratija. Geoffrey aún no lo sabía, pero estaba sentado sobre un escándalo familiar. Honoria vino a verme antes de que recogiera el baúl.
Me ofreció dinero. No mucho, claro, pero me rogó que tomara el contenido y lo destruyera. ¿Y tú lo hiciste? Félix miró hacia otro lado. No pude. Mejor los escondí, detrás de la reja de la sala. Pensé que era temporal. Nunca imaginé que alguien muriera. Terminó. La señorita Marple tragó saliva con fuerza. Estaba desesperada. Dijo que Jeffrey lo arruinaría todo. La señorita Marple dio un pequeño y triste suspiro. Le creo, señor Crosby, pero me pregunto si Honoria es la única a quien deberíamos estar observando. Félix parpadeó. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple hizo una pausa y luego dijo, ¿viste alguna vez quién llegó temprano a la fiesta antes que la multitud? Dudó. Había una visita. La señorita Dunage entró en la sala antes que nadie. Dijo que quería ver el abanico de encaje antes de la aglomeración. Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron ligeramente. Gracias. Me ha sido de gran ayuda. La señorita Clara Dunage vivía en una cabaña de majestuosidad descolorida a las afueras del pueblo, donde las rosas luchaban con las zarzas a lo largo del enrejado y una regadera pintada de verde permanecía permanentemente inclinada. Un gato tuerto se repanchingaba en el alféizar de la ventana, observando la figura que se acercaba con lo que solo podría describirse como una tolerancia hastiada. La señorita Marple llamó suavemente a la puerta. Después de un momento, Clara abrió la puerta, vestida con una bata salpicada de pintura y con una expresión de sorpresa. «Señorita Marple, cielos, qué sorpresa». «No del todo, espero», dijo la señorita Marple con una cálida sonrisa. «Esperaba hablar contigo sobre la fiesta». La mano de Clara tembló ligeramente mientras abría más la puerta. «Claro, pase. Me temo que estoy a mitad de una acuarela del bosquecillo, así que este lugar da miedo». El interior de la casa olía a aceite de lavanda y papel húmedo. La señorita Marple se acomodó en una silla mientras Clara traía el té con un ajetreo un tanto teatral. «Quería preguntarle», dijo la señorita Marple con suavidad, «¿por qué llegó tan temprano al salón ese día?» Antes del grito, Clara se quedó congelada. Le dije al inspector que quería admirar el encaje, pero sabías que las reliquias estarían expuestas, y antes eras muy cercano a la familia Hargreaves, ¿verdad? Clara se quedó muy quieta. Su sonrisa vaciló. Mi padre era su abogado, antes de fallecer. Y usted, continuó la señorita Marple con amabilidad, habría sabido de la vieja disputa familiar, de Marianne, del fideicomiso, y habría sabido que descubrir un codicilo o la verdad sobre la niña perdida podría alterar drásticamente la herencia. Clara dejó su taza de té con un fuerte ruido. ¿Qué está sugiriendo, señorita Marple? Que quizás no te topaste con el cuerpo de Jeffrey por casualidad, que quizás ya estabas en la habitación. Siguió. Un largo silencio. Entonces Clara habló en voz muy baja. «No lo maté, Jane, lo juro, pero sí saqué el contenido del marco». La expresión de la señorita Marple no cambió. «¿Por qué? Porque era mío», dijo Clara con voz temblorosa. «El retrato, la miniatura, era de mi abuela». La señorita Marple parpadeó. «Entonces...» «Sí. Marianne Hargreaves tuvo una hija, mi madre». La señorita Marple no dijo nada. Tenía las manos entrelazadas suavemente sobre el regazo. Mi abuelo, el amante de Marianne, era comerciante. Nunca se les permitió casarse. El niño estuvo escondido. Lo crió la familia de la niñera. Pero mi abuela conservó ese colgante. Lo heredó. Y encontré la prueba cuando mi padre enfermó. Una vieja carta escrita por Marianne, escondida en un libro de sermones. «¿Por qué?» Elisa dudó. Luego dijo, «Porque mi madre me dijo una vez, muy bajito,
que mi madre había nacido de una mujer Hargreaves fuera del matrimonio. Nunca le presté mucha atención, pero al ver el colgante, la forma en que actuaba Honoria, pensé, ¿y si fuera cierto? La señorita Marple se sentó a su lado. Así que tomaste la miniatura. Quería deshacerme de él, no quedármelo. Pensé que si nadie podía probar nada, la familia no estaría arruinada. Honoria no caería en desgracia. Me caía bien. Había sido amable conmigo. Me dio ese trabajo de mecanógrafa cuando nadie más lo hizo. Eliza, ¿envenenaste al coronel Hargreaves? Eliza parecía horrorizada. No, ni siquiera sabía que estaba muerto hasta que oí el grito. Solo quería quitarle el retrato antes de que pudiera exhibirlo. ¿Y cuándo lo tomaste? La víspera de la fiesta. Mientras todos estaban afuera con los faroles, la señorita Marple miró a los ojos asustados de la joven y por segunda vez ese día creyó a alguien, así que la pregunta seguía siendo, si Clara no hubiera matado a Geoffrey y tampoco lo hubieran hecho Honoria ni Eliza, ¿quién tenía? Esa tarde una tormenta comenzó a gestarse en las colinas. Dentro de Little Forge Cottage, la señorita Marple abrió el paquete de la oficina de correos. Envuelto en papel de seda estaba la miniatura, una mujer vestida de luto, con expresión serena y en su cuello el destello del colgante. Pero lo que llamó la atención de la señorita Marple no fue el retrato. Era la tenue marca de agua en el eisel, papel que estaba detrás que cuando se sostenía a contraluz apenas era legible. Escritura de fideicomiso de Ashcombe, copia de testigo, Marianne. Ella lo miró con expresión ilegible. Alguien había escondido la prueba de la herencia a plena vista, y alguien más había matado para mantenerlo allí. La tormenta llegó con furia durante la noche, aullando entre los setos como una advertencia, susurrada en lenguas que nadie había pronunciado en generaciones. Los truenos retumbaban en los campos, y los árboles que bordeaban la carretera principal hacia Chipping Darley se inclinaban como testigos nerviosos. Por la mañana, los charcos brillaban a lo largo de los caminos empedrados, y el aire impregnaba ese peculiar aroma metálico que solo una noche de lluvia intensa podía dejar atrás. La señorita Marple, sin embargo, se levantó con su habitual compostura, ya con media rebanada de pan tostado de pasas, cuando el pueblo empezó a sacudirse la humedad. El retrato en miniatura y su incriminatoria marca de agua yacían ahora en una pequeña caja forrada de lino junto a su té matutino. Era el último fragmento de un rompecabezas que había ido armando discretamente durante los últimos días. Pero quedó una pieza OMS. Había asestado el golpe fatal precisamente no con un arma, sino con una deliberación disfrazada de destino. El coronel Geoffrey Hargreaves no había muerto de miedo, ni de un corazón debilitado por la edad. Lo habían silenciado metódicamente, y la señorita Marple creyó saber quién lo había hecho. Pero creer, como bien entendía, no era una prueba. Se necesitaba algo más, un momento de descuido, una grieta en la máscara, un solo destello de traición en los ojos. Hoy tenía la intención de ver ese destello. Eran poco más de las 11 cuando llegó a Cecil Hollow, envuelta en tweed y cargando un modesto paquete envuelto en impermeable. El agente Larch, que se marchaba tras hablar con el inspector Graves, se tocó la gorra y esbozó una sonrisa forzada. El inspector está arriba. ¿Le aviso que has venido? No, gracias, respondió la señorita Marple. Esta visita es más bien personal. Él asintió y la dejó en la puerta. La casa estaba extrañamente silenciosa en el interior, a pesar del personal que se movía con silenciosa eficiencia. La señorita Marple fue conducida a la sala de estar, donde Honoria Hargreaves estaba sentada ante un escritorio rodeada de un ejército de tarjetas con bordes negros. «Has venido a devolver el retrato», dijo Honoria en voz baja,
mientras sus ojos se posaban en la caja que la señorita Marple tenía en sus manos. Sí, dijo la señorita Marple dejándolo con cuidado sobre la mesa. Pero también tengo una propuesta. Honoria levantó la mirada bruscamente. Oh, no se preocupe, continuó la señorita Marple, acomodándose en el sillón de enfrente. Nada tan vulgar como una exigencia. Solo quiero invitar a algunas personas a tomar el té esta tarde. A usted, por supuesto. Al señor Crosby, a la señorita Danach, a Eliza Bowl, y, si el inspector lo permite, a una o dos personas más. Honoria entrecerró los ojos. ¿Cuál es el propósito de esta reunión, señorita? ¿Marple? La señorita Marple sonrió serenamente. Para hablar de legados, señorita Hargreaves, y para ver quién tiene el valor de decir la verdad cuando cree que los demás le escuchan. A las 4 en punto, un servicio de té de plata relucía en la mesa del salón, flanqueado por delicadas lonchas de Battenberg, tartas de crema pastelera y bandejas de sándwiches de 3 pisos. La señorita Marple estaba sentada a un lado, tejiendo a su ritmo lento habitual. Honoria, siempre la amable anfitriona a pesar de la tensión en sus hombros, sirvió con precisión. Los invitados habían llegado prácticamente en silencio. Félix Crosby estaba pálido y con los labios apretados, apenas bebiendo su té. Clara Danach aferraba sus guantes en una mano y el colgante, que llevaba en una cadena modesta, alrededor de su cuello. Eliza Bowl estaba sentada cerca de la ventana, con la mirada moviéndose nerviosamente de un rostro a otro. El inspector Graves permanecía discretamente cerca de la chimenea observando. La señorita Marple dejó su labor de tejer con deliberado cuidado. «Quisiera compartir algo con ustedes», dijo con tono amable. «Una historia, por así decirlo, sobre una niña que nació hace más de 50 años, nacida en secreto, en una familia que temía la desgracia más que la honestidad. Su existencia fue negada, su nombre omitido de los testamentos, su retrato retirado de los marcos. Pero como suele ocurrir, la verdad se las arregla para sobrevivir». Abrió la caja forrada de lino y levantó la miniatura. Este retrato, Sa continuó, es de Marianne Hargreaves, pero lo más importante es que detrás hay una marca de agua tenue, pero legible. Identifica el papel protector como parte de un codicilo legal, una copia que se guardó en Ashcombe. Y eso, junto con cintos, el colgante, su posesión documentada, prueba que Clara Danach es la descendiente legítima de Marianne. Clara miró hacia abajo, con el rostro pálido pero orgulloso. «No quiero la herencia», dijo. «Solo el reconocimiento». La señorita Marple asintió. «Por supuesto». Ella se volvió hacia los demás, pero alguien temía incluso ese reconocimiento. Temía que las intenciones de Geoffrey Hargreaves, su decisión de exhibir el marco y reunirse en privado con Clara, arruinaran su propia reputación. La habitación estaba en silencio. Entonces, la señorita Marple miró muy deliberadamente a Félix Crosby. «Al principio creí que el señor Crosby simplemente ayudó a ocultar pruebas, pero ahora creo que hizo algo más». Félix se puso rígido. «Tenías acceso al salón, a los objetos del marco, y tenías un motivo. La reivindicación de Clara del linaje Hargreaves no afectaría directamente la posición de Honoria, pero la convertiría en tu posición insostenible. Llevas años viviendo en la finca Hargreaves, ¿verdad? Tu tienda se financió en parte con un préstamo de Geoffrey, y creo que te prometieron algo, quizás incluso un legado». Las manos de Félix se apretaron en su regazo. «Yo fui leal». «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Tan leal que creíste que era tu deber proteger a la familia de sí misma, incluso si eso significaba silenciar a Geoffrey. Quizás lo oíste planeando encontrarse con Clara, o encontraste el
codicilo y te diste cuenta de sus implicaciones, y decidiste que tenía que terminar. Félix se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido. Eso es absurdo. ¿De verdad?, preguntó la señorita Marple levantándose. Porque también tenías acceso a un compuesto muy particular, una rara sal metálica que se usa para conservar metales antiguos. Puede causar un paro cardíaco en dosis bastante altas, sobre todo si se mezcla con un líquido caliente, como por ejemplo el té que Geoffrey siempre tomaba a las 2. El inspector dio un paso adelante. Eso es bastante específico, señorita Marple. Ella asintió. Lo confirmé ayer. Félix compró una lata pequeña a un herrero de Biddlestone el mes pasado, supuestamente para pulir unos prismáticos de ópera de latón, los mismos que todavía tiene en su taller. Todas las miradas se volvieron hacia Félix. Abrió la boca. Luego lo cerró de nuevo. Siguió un largo silencio. Finalmente dijo, no se detenía. Dijo que era justicia, que el apellido ya no importaba. Pero se hace materia. Algunas cosas deberían permanecer enterradas. Y aún así, dijo la señorita Marple en voz baja, enterraron a un hombre. Mientras el inspector se disponía a arrestar a Félix, la niebla exterior empezó a disiparse. La luz que entraba por la ventana iluminó el marco del retrato sobre la repisa de la chimenea. Todavía vacío, con sus bordes de peltre opacos en la tarde que se desvanecía. Clara permaneció de pie, con los ojos fijos en el brillante colgante que llevaba en el cuello. Elisa exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, y Honoria permaneció sentada muy quieta, con las manos cruzadas sobre el regazo, como una mujer que había perdido y ganado algo intangible. La señorita Marple volvió a concentrarse en su tejido. La puntada final, por fin, había caído en su lugar. A la mañana siguiente, Chipping Darley se despertó bajo un cielo diferente. La niebla se había disipado durante la noche, ahuyentada por un viento fresco que dejó el pueblo limpio y despejado, con los setos relucientes por los restos de lluvia y los tejados salpicados de luz solar. Era una mañana excepcional y fresca, de esas que hacen que el mundo parezca recién descubierto, como secretos finalmente revelados. En Little Forge Cottage, la señorita Marple ya había preparado su correspondencia, terminado el crucigrama del día, excepto 2 pistas, y puesto una tetera al fuego cuando llegó el inspector Graves. Parecía aliviado y un poco inquieto a la vez, como si no le hubiera resultado fácil conciliar el sueño, a pesar del cierre del caso. Pensé que podría molestarla un momento, dijo, entrando y quitándose el sombrero. He escrito mi informe. Preliminar, pero aún hay lagunas, cosas que no me cuadran del todo, y me gustaría poder explicarlas adecuadamente. La señorita Marple, sirviéndole el té con delicada precisión, esbozó una suave sonrisa. Supongo que quieres entender cómo encaja todo, dijo ella, entregándole la taza. Antes de escribir, la última línea. Exactamente. Ella asintió y se sentó frente a él, con una postura erguida pero relajada, el aire a su alrededor quieto y pensativo. No empecemos por el asesinato, dijo, sino por el motivo. Ese siempre es el punto de referencia. Y en este caso no fue la avaricia ni la venganza, al menos no en el sentido común, sino el legado. Ella juntó sus manos. El coronel Geoffrey Hargreaves, hombre de principios y devoto, se había sentido intrigado en los últimos años por la historia familiar. La investigó no solo por curiosidad, sino porque creía que existía una laguna en el linaje Hargreaves, una historia aún no contada. Descubrió un baúl en Yorkshire. Lo compró, y dentro encontró documentos, una miniatura, un colgante y lo que equivalía a una copia testifical de un codicilo,
un documento que confirmaba lo que solo se había rumoreado, que Marianne Hargreaves había tenido una hija fuera del matrimonio. Esa hija era la abuela de Clara Dunedge. Graves asintió. Confirmamos la autenticidad del codicilo esta mañana. El sello, la escritura, coinciden. En efecto, dijo la señorita Marple, y Geoffrey pretendía dar a conocer ese descubrimiento. No por dinero. Clara nunca lo quiso, sino por la verdad, por justicia. Lo que lo hacía peligroso, dijo Graves en voz baja. Exactamente. Pero no a su hermana. Graves parpadeó. ¿Estás segura de que Honoria no...? Estaba orgullosa, sí. Feroz en su preservación del apellido familiar. Pero no una asesina. Si hubiera tenido la intención de destruir las pruebas, lo habría hecho mucho antes de la fiesta. Simplemente quería que el asunto se esfumara. Le pidió al señor Crosby que interviniera, quizás retirando el contenido del marco, y así lo hizo, o eso creía ella. Pero ese no fue el final. No, dijo la señorita Marple, porque Geoffrey ya había examinado el marco, había notado el grabado y las marcas en el reverso, y los había comparado con la pintura del vestíbulo. Había tomado notas en su diario y contactado con Clara, quedando en verse con ella después de la fiesta. El marco iba a ser su forma de iniciar esa conversación. Graves asintió lentamente. Así que Félix Crosby vio cómo se desarrollaba todo esto. Y sintió que amenazaba lo que él valoraba, respondió la señorita Marple. Había disfrutado durante mucho tiempo del patrocinio de los Hargreaves. Su negocio se financiaba en parte con préstamos, su presencia en el pueblo se amparaba en su buen nombre. Se consideraba su protector, su escudo. Temía que la revelación lo derrumbara todo. Ella hizo una pausa, y así hizo lo que suelen hacer los cobardes. Actuó bajo el pretexto de la rectitud. Usó un compuesto cardíaco de acción lenta, introducido en la taza de té de Geoffrey, probablemente mientras el coronel estaba distraído en el salón oeste. Un compuesto que casi no dejó rastro e imitó los síntomas de una insuficiencia natural repentina. Debió de haberlo planeado durante días esperando el momento oportuno, el momento en que Geoffrey estuviera solo y distraído. Graves se frotó la frente. ¿Por qué la fiesta? Porque el caos encubre las fechorías, dijo la señorita Marple simplemente. Una fiesta en el jardín sirvió de tapadera, gente entrando y saliendo, personal moviéndose por la casa. Honoria ocupada, Clara a punto de llegar, el salón oeste abierto a los invitados. Era la oportunidad perfecta. Ella se inclinó y bajó ligeramente la voz. Pero Félix cometió un error. Graves levantó la vista. ¿El paquete? Sí, dijo. Ella animó a Elisa a llevarse la miniatura. Quizás incluso lo sugirió. Lo hizo por una lealtad equivocada. Pero creó un retraso, un lapso durante el cual Geoffrey podría haber notado que el contenido del marco había desaparecido. Y quizás lo hizo. Lo encontraron con su lupa en la mano. Probablemente inspeccionando los residuos donde antes estaba el soporte. Estaba a punto de comprender que lo habían saboteado. Graves exhaló lentamente, y entonces el veneno hizo efecto. Sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Murió solo, mientras Clara se acercaba desde el jardín, y su grito genuino y espantoso fue el telón perfecto para el crimen. Se sentaron en silencio por un momento. ¿Y el colgante?, preguntó Graves. ¿El de Clara? La señorita Marple sonrió débilmente. Eso nunca se perdió del todo. Se transmitió discretamente. Se usó con discreción. Una cadena de evidencia más fuerte que la tinta y el papel. La insignia en forma. Se le llama de Marianne. Un secreto transmitido de madre a hija. Graves tomó un último sorbo de té y luego dejó la taza. Terminaré el informe hoy. Félix será acusado.
Ha confesado lo esencial, aunque ha intentado presentarlo como un accidente. Lo llamó una decisión moral. La mayoría de los crímenes lo son, dijo la señorita Marple poniéndose de pie, pero la moral distorsionada por el miedo no justifica nada. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple dio un paseo tranquilo hasta Thistle Hollow. Honoria la encontró en el sendero del jardín, ya no vestida de negro, sino de gris, el color de las nubes después de la lluvia. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja, ¿que Clara es legítima? Sí, dijo la señorita Marple deteniéndose para sacar una hoja de la manga. Y creo que siempre lo has sabido. Honoria miró hacia otro lado. Temía lo que diría la gente, que nuestro nombre se convirtiera en una advertencia. Quizás, dijo la señorita Marple, pero a veces la verdad redime lo que el orgullo no puede. Se quedaron en silencio. Invité a Clara a tomar el té la semana que viene, dijo Honoria en voz baja. No para disculparme, se merece más que eso, sino para empezar de nuevo. La señorita Marple asintió. ¡Qué sensato! Ella se giró para irse, pero Honoria la llamó. ¿Alguna vez dudaste de mí, Jane? Más mesurados que antes. En las curiosidades de Crosby, las ventanas estaban cerradas. El cartel de la puerta estaba volteado a cerrado indefinidamente. Y en el cementerio, una corona fresca yacía sobre la modesta tumba del coronel Hargreaves. Lirios blancos con una cinta atada, no con el negro del luto, sino con un suave color violeta. De vuelta en Little Forge Cottage, la señorita Marple se acomodó en su sillón favorito, con su cesta de tejer a su lado y el último cuadrado de su último proyecto casi terminado. El reloj marcaba el paso. Afuera los últimos rayos de sol rozaban el muro del jardín, proyectando franjas doradas sobre las caléndulas. Dejó de tejer y miró por la ventana. Dirán que fue un escándalo, murmuró para sí misma, pero creo que, al final, fue un regreso a casa. Una semana después, Chipping Darnley había comenzado su sutil exhalación colectiva. La tormenta había pasado, tanto la literal como la figurada. Aunque el cielo seguía nublado intermitentemente y el viento traía un ligero frío entre los setos, algo de calma había regresado a los caminos del pueblo. La gente volvía a hablar con voz normal. Las cortinas, antes corridas en silenciosa especulación, se abrieron de nuevo para dejar entrar la luz del día. Incluso los bancos de la iglesia, que antes estaban llenos de susurros y miradas, ahora bullían con nada más escandaloso que discusiones sobre recetas de chutney y arreglos florales para la fiesta de la cosecha. Pero en verdad, el asesinato del coronel Jeffrey Hargreaves había dejado su huella. Perduraba en la ligera incomodidad de algunas conversaciones, en la forma en que los aldeanos miraban con insistencia a Clara Dunage al pasar en sus paseos diarios, o en cómo la tienda, cerrada de Felix Crosby, se erguía como un diente hueco en la hilera de tiendas. Aunque pocos pronunciarían su nombre ahora, todos conocían la figura que había dejado atrás. Fiel tendero, conspirador silencioso, guardián impenitente de un ideal que se desmoronaba. Su detención se llevó a cabo con discreción, pero su ausencia no necesitó explicación. La señorita Marple, por su parte, había permanecido discreta desde el día de su reunión informal en Thistle Hollow. Había vuelto a su ritmo habitual: paseos matutinos, correspondencia con amigos y la labor de tejer un nuevo chal, este de un suave gris paloma con un estampado de hojas que siempre había querido probar. Pero aunque a simple vista parecía la misma, algo en su postura se había suavizado. Tal vez fue el alivio de que se hubiera hecho justicia, o tal vez fue la forma en que la verdad, cuando se desentierra con delicadeza y cuidado, puede ofrecer sanación después del daño. Una hermosa tarde de martes,
Estaba sentada una vez más a la mesa de la cocina de su sobrina Judith, sirviendo crema coagulada sobre un bollo, mientras Judith servía el té. Era lo único de lo que se hablaba, dijo Judith. Aunque, claro, ahora fingen que nunca cotillearon. La señorita Marple sonrió. Es la naturaleza humana, querida. Nada es tan permanente como una opinión pasajera. Judith meneó la cabeza con resignación y diversión. Todavía no puedo creer que fuera el señor Crosby. Parecía tan amable. Sí, lo era, dijo la señorita Marple, removiendo su té con delicadeza. Pero la amabilidad, cuando se vincula demasiado al miedo, puede producir resultados muy rígidos. Félix creía que preservaba la dignidad. En cambio, la extinguió. Se quedaron sentados en un cómodo silencio por unos instantes. Entonces Judith se inclinó hacia él con una leve sonrisa. ¿Y qué hay de la señorita Hargreaves? ¿Es cierto que invitó a Clara a tomar el té? Sí, respondió la señorita Marple. No fue fácil para ella, pero lo logró. Creo que intenta recuperar algo que desapareció hace mucho tiempo. Algo mucho más importante que un colgante o una escritura. ¿Su conciencia? La señorita Marple rió entre dientes. Su humanidad. La había pulido tanto para presumir que olvidó cómo llevarla con sencillez. Judith se recostó y asintió lentamente. Y Clara aceptó la invitación. Con dignidad, no quiere nada, ni parte de la herencia, ni títulos, ni elogios. Me dijo que solo quería conocer el rostro de su abuela. El colgante le bastó. Los ojos de Judith brillaron. Hay algo encantador en eso, ¿no? Sí, dijo la señorita Marple en voz baja, pero también algo bastante trágico. En otras partes del pueblo, la vida se adaptó a la ausencia como la hiedra que crece alrededor de una piedra perdida. El Instituto de Mujeres volvió a planificar la subasta benéfica anual. El reverendo Smedley, animado por los recientes acontecimientos, pronunció una homilía sobre la virtud de las verdades incómodas, y aunque varios feligreses murmuraron que el sermón fue bastante directo, permanecieron sentados hasta el himno final. La señora Fenchurch, en la oficina de correos, se volvió un poco más solemne. Su voz se volvió un poco más baja al entregar los paquetes. Una vez, sorprendió a Eliza Bole en la puerta, y tras una larga pausa le ofreció un caramelo envuelto del tarro reservado para niños. No hubo intercambio de palabras. No hizo falta ninguna. Eliza había retomado sus tareas en la biblioteca con discreción. Ya no se quedaba cerca de los estantes de fotografías. En su lugar, había empezado a organizar una exposición de historia local, con escaneos de antiguos documentos de la herencia, fotografías de Chipping Darnley de la década de 1880 y, tentativamente, una copia del cuadro de Marianne Hargreaves, de Thistle Hollow. Cuando Ruth Pargeter le preguntó si estaba segura de incluirlo, Eliza se limitó a sonreír. Creo que ya es hora de que la gente sepa cómo era realmente. Y en Thistle Hollow, el cambio había echado raíces. La habitación de las reliquias estaba vacía. El abanico de encaje y la tabaquera estaban devueltos a sus lugares correspondientes. Sin embargo, el marco de peltre permanecía vacío. A propósito, Honoria lo había trasladado al rellano de la planta superior y había colocado debajo una pequeña placa de latón que decía «En memoria de la verdad sepultada hace tiempo». Que el silencio hable ahora. Ella no había dicho ni una palabra a los aldeanos sobre su significado, pero Clara lo había visto y lo había entendido. El miércoles la señorita Marple fue invitada a tomar el té. Honoria la recibió en el jardín, donde los primeros crisantemos empezaban a florecer. La mujer que antes se había mantenido firme y fría como una trilde, Iglesia ahora parecía cansada, pero extrañamente ligera, como alguien que finalmente se hubiera deshecho de una pesada carga. «Debo admitirlo»,
dijo Honoria mientras servía. Nunca esperé que el colgante volviera, y mucho menos verlo lucir con orgullo. Los símbolos perduran, dijo la señorita Marple con dulzura, incluso cuando olvidamos por qué importan. Honoria miró a través del césped. Se parece a Marianne, ¿sabes? No en la cara, sino en su forma de observar. De no hablar hasta que tiene algo que decir, la señorita Marple asintió. Ella lleva tu legado, tal como tú decidiste recuperarlo. Entre ellas se hizo un silencio, de esos que solo son posibles entre mujeres que han visto la ruina y la reparación de muchos años. He estado pensando, dijo Honoria al fin, en organizar un homenaje apropiado a Geoffrey. No solo un servicio religioso, sino una lectura de su diario. Una selección, quiero decir, para que la gente lo vea como algo más que el coronel. Le habría gustado, dijo la señorita Marple. Después de todo, era un hombre de registros. Al final de la semana, el último rastro del caso había empezado a desvanecerse. El colgante permaneció con Clara, solo lo usaba los domingos. El retrato en miniatura había sido transferido a los archivos del condado a petición suya, junto con el codicilo y la bolsa de terciopelo. Para la historia, había dicho. No para la propiedad. Y Félix Crosby, acusado pero sin refutar, su culpabilidad, esperaba juicio en otro lugar, sin que su lugar en el pueblo le fuera devuelto. Su partida dejó un vacío, pero nadie se apresuró a llenarlo. Hay espacios que es mejor dejar desatendidos. El domingo por la noche, la señorita Marple se sentó una vez más junto a su ventana en Little Forge Cottage, mientras la última luz del día iluminaba el borde de su taza de té. Acababa de escribir una carta a su amiga Dolly Bantry, resumiendo el asunto con delicada discreción. «Te sorprenderá el hombre silencioso que causó el daño más sonoro», había escrito, y ahora volvía a tejer con silenciosa satisfacción. Raymond, el marido de Judith, entró con un periódico. «Nada en el Gaceta sobre el caso», comentó. «Es como si nunca hubiera sucedido». La señorita Marple no levantó la vista. «Así debe ser», dijo. «Algunas historias no necesitan ser contadas de nuevo. Solo hay que resolverlas». Raymond se rió entre dientes. «¿Y en qué estás trabajando ahora?» Ella miró el chal que crecía en su regazo. «Un regalo», dijo. «Para alguien que aprendió que el silencio no siempre es un escudo». No preguntó más. Afuera el viento agitaba las rosas del jardín. El cielo pasó del azul al lavanda y luego al primer silencio de las estrellas. Y dentro, la señorita Marple, tejedora de chales y desenredadora de mentiras, volvió a su labor, sabiendo que la paz que había ayudado a restaurar nunca sería permanente, pero que siempre valía la pena perseguirla. Era un jueves de lo más apacible, de esos que pasan casi desapercibidos, ni memorables ni mundanos, simplemente agradables. Las nubes eran tenues y estaban veteadas de sol. Las hojas a lo largo del camino que conducía a Chipping Darnley empezaban a crujir en los bordes, y las hortensias de los jardines delanteros pasaban del rosa al azul pergamino, como si la naturaleza se despidiera silenciosamente del verano. La señorita Marple se encontraba justo afuera de la puerta de la iglesia, con las manos enguantadas, descansando ligeramente sobre su bolso. Había asistido al recital de órgano del mediodía, ofrecido en memoria del coronel Geoffrey Hargreaves, que ahora observaba cómo la modesta multitud de asistentes se dispersaba por el prado. No hubo grandes elogios ni declaraciones tristes, solo música, piezas que él había admirado, interpretadas con suavidad y precisión. Le convenía, pensó. El coronel no había sido un hombre extravagante. Había sido meticuloso, preciso, quizás un poco pedante, pero también había sido justo. Al final había priorizado la verdad sobre el decoro.
Y eso, en opinión de la señorita Marple, era más heroico que la mayoría de las medallas otorgadas a los uniformados. Ella se giró para irse, pero la detuvo el sonido de pasos silenciosos que se acercaban. Era Clara Dunwich. Hoy, Clara llevaba un abrigo de lana azul pálido y un sencillo sombrero cloche. Alrededor de su cuello colgaba el ya familiar colgante, cuyo grabado de llamas y laureles reflejaba la suave luz otoñal. «Señorita Marple», dijo con una leve sonrisa, «¿puedo acompañarla un rato?» «Por supuesto, querida», dijo la señorita Marple, poniéndose a su lado mientras cruzaban el sendero hacia el camino principal. Caminaron en silencio un rato. Entonces Clara dijo, «He decidido quedarme en Chipping, Darnley. Para siempre, quiero decir». La señorita Marple la miró sorprendida, pero sin desaprobarla. «Me alegro», dijo. «Es un buen pueblo, aunque requiere paciencia». Clara sonrió levemente. «Supongo que nunca encajaré del todo como otros, pero me siento anclada aquí, por primera vez en años». La señorita Marple asintió. «Las raíces tienen una curiosa forma de encontrar tierra, incluso después de haber sido olvidadas». Se detuvieron cerca del monumento de guerra. Clara miró los nombres grabados en piedra, con la mirada fija en la segunda columna. «Mi abuelo», dijo en 1901, voz baja, «está allí. George Dunwich. Murió en Francia en 1916. Nadie lo relacionó con la línea familiar de los Hargreaves, pero él fue la razón por la que la hija de Marianne se quedó aquí, la razón por la que yo nací aquí». La señorita Marple colocó una mano suavemente sobre su brazo. «No todos los linajes se encuentran en los registros. Algunos se desarrollan con la vida». Los ojos de Clara brillaron aunque no lloró. Se separaron en la esquina. Clara regresó a su pequeña cabaña, ahora iluminada con cortinas nuevas y el canto de un gato atigrado, adoptado al que había llamado Vincent. La señorita Marple continuó subiendo la colina, pasando las parcelas, y en dirección a Little Forge Cottage. Su paso se desaceleró solo una vez, afuera de la puerta cerrada de las curiosidades de Crosby. El cartel de «cerrado indefinidamente» seguía colgado torcido en el escaparate. Dentro, el polvo se acumulaba en los prismáticos, los juguetes decorativos de hojalata y los mapas descoloridos de Norfolk. Era improbable que la tienda volviera a abrir. El ayuntamiento acabaría reutilizando la propiedad. La vida seguiría. Adelante. Pero la señorita Marple se detuvo y contempló la fachada como lo que era, un símbolo de cómo incluso los estantes bien ordenados pueden ocultar el caos tras el mostrador. Félix Crosby había sido un hombre reservado, meticuloso, leal, y sin embargo, presionado por el miedo al cambio, a la vergüenza, a una vida que ya no se definía por la asociación, había optado por acallar la verdad en lugar de vivir con ella. Ella suspiró y siguió adelante. De vuelta en casa, se quitó los zapatos de andar y se puso sus suaves pantuflas. La casa olía ligeramente a lavanda y humo de chimenea. Judith se había ido a la ciudad y Raymond seguía estudiando. Papeles en el estudio trasero. A la señorita Marple le gustaba más ese momento del día. Cuando la casa estaba en silencio, podía poner la tetera sin interrupciones y podía sentarse junto a la ventana a tejer y a pensar. Se acomodó en su silla con el último cuadrado del chal en el regazo. La suave lana se deslizaba fácilmente entre sus dedos. El patrón estaba casi terminado. Solo faltaban unas cuantas vueltas. Mientras trabajaba, sus pensamientos se volvían hacia su interior. El crimen, ahora plenamente comprendido y resuelto, no había sido un enigma de métodos ni de medios. No había sido una habitación cerrada, ni un mensaje en clave, ni una batalla de coartadas. No,
había sido un enigma de motivos, de por qué alguien decidió, en un momento determinado, actuar contra los instintos naturales de bondad y moderación. En su opinión, siempre fue así. Porque eso fue lo que más importó. Y en este caso la respuesta había sido el miedo. No la furia ni el lucro. Miedo a la exposición, a la disrupción, a un futuro que ya no albergaba un papel para los defensores del pasado. Felix Crosby se había creído depositario de algo noble. Se había aferrado a su idea del legado de Minumet Hargreaves como un niño aferrado a un viejo libro de cuentos, reacio a aceptar que se escribieran nuevas historias. Y en su desesperación, había elegido la irrevocabilidad del silencio por encima del caos de la verdad. Las agujas de la señorita Marple hicieron clic suavemente. Pensó en todas las veces que había oído hablar de incidentes desafortunados, de asuntos familiares que era mejor dejar enterrados, y en cuántas veces esos mismos silencios habían permitido que el daño floreciera. No, pensó, la verdad nunca fue el enemigo, era el secretismo el que engendraba la podredumbre. Al otro lado de la habitación, el reloj dio las 4. Hizo una pausa en su labor de punto para servirse una taza de té y mirar por la ventana. El jardín estaba en silencio. Un petirrojo revoloteaba entre el seto y el poste de la cerca, y a lo lejos un par de niños corrían en bicicleta. Sus risas se las llevaba la brisa. Ella sonrió. Era un buen pueblo, imperfecto, encantador, a veces engañoso. Pero bueno, esa tarde, mientras el sol se ponía tras las ondulantes colinas, la señorita Marple escribió las últimas líneas de su carta a Dolly Bantry. El asunto está zanjado, querida Dolly, aunque dudo que se olvide del todo. Los pueblos tienen una memoria profunda, incluso cuando aún no hablan. Lo curioso es que no creo que el asesinato sea lo que más se recuerde. Será el marco, ese objeto viejo y feo, y el rostro que una vez se ocultó tras él. Algunos rostros no cambian nada. Otros, al volver a verlos, pueden cambiarlo todo. Con cariño para ti y el coronel. Siempre tuya, Jane. Selló el sobre con cera, presionó su anillo de sello en él y lo colocó en la bandeja para enviarlo por la mañana. Luego volvió a su tejido y comenzó la última fila.